Mecanismos de acción de los fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Los fármacos pueden actuar en el sistema nervioso central a distintos niveles, modificando la síntesis y liberación de neurotransmisores, ejerciendo efectos sobre los transportadores y receptores e interfiriendo con la inactivación enzimática de los neurotransmisores. Existen 11 mecanismos de acción que explican los efectos que ejercen los fármacos sobre el sistema nervioso central. A continuación, haremos una breve descripción de cada uno de ellos. Mecanismo 1. Precursores de neurotransmisores. Algunos fármacos son utilizados por las neuronas como precursores para la síntesis de neurotransmisores y por lo tanto son considerados como agonistas. El aumento de la disponibilidad de precursores origina un incremento en la síntesis de neurotransmisor. Como consecuencia, existe un mayor almacenamiento del neurotransmisor en las vesículas sinápticas, lo que se traduce en un aumento en la cantidad de neurotransmisor disponible para ser liberado hacia el espacio sináptico. Mecanismo 2. Inhibición de la síntesis de neurotransmisores. Los fármacos actúan inhibiendo a las enzimas limitantes de la síntesis de neurotransmisores y por lo tanto son considerados como antagonistas. En este caso, los fármacos inactivan a la enzima limitante de la síntesis del neurotransmisor. Por lo tanto, disminuye la cantidad de neurotransmisor sintetizado que será almacenado en vesículas sinápticas. El resultado es una menor disponibilidad del neurotransmisor para ser liberado hacia el espacio sináptico. Mecanismo 3. Estimulación de la liberación de neurotransmisores. Ciertos fármacos favorecen la liberación de neurotransmisores y por lo tanto son considerados como agonistas. Los fármacos activan canales de calcio y sodio localizados en la terminal presináptica, promoviendo el proceso de exocitosis. Por lo tanto, se produce una liberación masiva del neurotransmisor hacia el espacio sináptico. El resultado es un aumento en la estimulación de los receptores postsinápticos. Mecanismo 4. Inhibición de la liberación de neurotransmisores. Algunos fármacos ejercen sus acciones bloqueando la liberación de neurotransmisores y por lo tanto se consideran antagonistas. Los fármacos actúan sobre proteínas integrales de las vesículas sinápticas y proteínas de membrana, impidiendo con ello el proceso de exocitosis y la liberación del neurotransmisor. Por lo tanto, la cantidad del neurotransmisor almacenado en la terminal presináptica aumenta y en el espacio sináptico disminuye. El resultado es un decremento en la estimulación de los receptores postsinápticos. Mecanismo 5. Inhibición del almacenamiento de neurotransmisores. Los fármacos que impiden el almacenamiento del neurotransmisor en las vesículas sinápticas son considerados como antagonistas. En este caso, los fármacos se unen a las vesículas sinápticas y las destruyen, de manera que el neurotransmisor no puede almacenarse. Por lo tanto, no puede ser liberado en cantidades suficientes mediante el proceso de exocitosis y permanece en la terminal presináptica. El resultado es un decremento en la estimulación de los receptores postsinápticos. Mecanismo 6. Estimulación de los receptores postsinápticos. En este caso, los fármacos se unen a los receptores localizados en la terminal postsináptica y los activan de manera similar a lo que hacen los neurotransmisores, por lo que son considerados como agonistas. Los fármacos llegan al espacio sináptico y se unen a receptores postsinápticos específicos. La formación del complejo fármaco-receptor produce cambios en la permeabilidad de la membrana neuronal. De esta manera, la señal química se transforma en una señal eléctrica que puede ser transmitida a otras neuronas. Mecanismo 7. Inhibición de los receptores postsinápticos. En este caso, los fármacos bloquean los receptores específicos localizados en la terminal postsináptica, impidiendo de esta manera que sean estimulados por el neurotransmisor. Por lo tanto, se consideran como antagonistas. Los fármacos llegan al espacio sináptico y se unen a los receptores postsinápticos. La formación del complejo fármaco-receptor impide que el neurotransmisor se una a sus receptores. Por lo tanto, no se estimula a los receptores postsinápticos y la señal química no se transforma en una señal eléctrica y no puede ser transmitida a otras neuronas. Mecanismo 8. Recaptura de neurotransmisores.
Otros fármacos impiden que el neurotransmisor sea recapturado en la terminal presináptica, por lo que se consideran agonistas. Los fármacos llegan al espacio sináptico y se unen a los transportadores del neurotransmisor que se localizan en la terminal presináptica. De esta manera, el fármaco impide que el neurotransmisor sea llevado al interior para ser almacenado nuevamente en las vesículas sinápticas. El resultado es una mayor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico y para estimular los receptores postsinápticos. Mecanismo 9. Bloqueo de autorreceptores. Otros fármacos tienen la capacidad de bloquear a los autorreceptores e inhibir el proceso de retroalimentación negativa de la síntesis y liberación del neurotransmisor, por lo que se consideran agonistas. En este caso, la unión del neurotransmisor con el autorreceptor genera una señal que detiene la síntesis y liberación del neurotransmisor. Sin embargo, los fármacos, al unirse con el autorreceptor, impiden que el neurotransmisor se una a él y también bloquean el envío de la señal para detener su síntesis y liberación. El resultado es una mayor disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico y una mayor estimulación de los receptores postsinápticos. Mecanismo 10. Estimulación de autorreceptores. Los fármacos que estimulan a los autorreceptores también inhiben el proceso de retroalimentación negativa de la síntesis y liberación del neurotransmisor, por lo que se consideran antagonistas. La unión del neurotransmisor a los autorreceptores genera una señal que detiene la síntesis y liberación del neurotransmisor. Los fármacos se unen al autorreceptor e imitan las acciones del neurotransmisor, generando la señal para detener su síntesis y liberación. Como resultado tenemos que existe una menor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico y una menor estimulación de los receptores postsinápticos. Mecanismo 11. Inactivación enzimática. Algunos fármacos inhiben a las enzimas responsables de la degradación de los neurotransmisores, por lo que son considerados como agonistas. El neurotransmisor que permanece en el espacio sináptico es degradado por enzimas. Por lo tanto, los fármacos al inactivar estas enzimas impiden que el neurotransmisor sea degradado. El resultado es un aumento en la disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico, así como una mayor estimulación de los receptores postsinápticos. A manera de resumen, presentamos la siguiente tabla. Gracias.